Dijimos que íbamos a ver el Apocalipsis en 5 minutos. 22 capítulos que tiene el libro, tenemos 5 minutos para verlos. Unánimes tiene publicados 57 estudios bíblicos de Apocalipsis, versículo por versículo. Yo he dado todos los 57 estudios seguidos 2 veces y cada vez que lo he dado me ha tomado 1 año y medio. Y aquí vamos a hacer ese 1 año y medio en 5 minutos. Para tener una estructura, básicamente. El libro del Apocalipsis es el libro menos entendido de la Biblia de toda la iglesia cristiana. Es el libro que la mayoría de los pastores le tienen miedo. Cuando vos le preguntas, mira, ¿por qué no haces algo? No, yo ahí no me meto, es lo primero que te dicen. La gente percibe que Apocalipsis es de catástrofes y sufrimiento, y lo es para los no creyentes, pero Apocalipsis, en resumen, podríamos llamarle que es el libro predilecto de Jesús, que es el Evangelio de Jesús, que es el libro donde más se manifiesta el amor, la misericordia y la gracia de Jesucristo, porque es el libro donde el Señor guarda a su pueblo y termina por llevárselo al cielo. Es el libro donde se hace evidente el triunfo de Jesús sobre todo lo demás. Es el libro donde se resuelve absolutamente todos los problemas de la humanidad desde que Adán cayó. Por lo tanto, es el libro que, además, cuando uno lo estudia, ese libro hace referencias abundantes del Antiguo Testamento y referencias abundantes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, uno podría decir que resume todo eso. Me decía mi hijo Rolando el otro día, que me preguntó sobre el anticristo y el 666 y que si era Nerón, y le respondí algunas cosillas que les voy a contar a ustedes aquí. Y me dice, ¿de verdad vos conocés ese libro? Y le digo, mira hijo, es mi libro predilecto de la Biblia. De todos los 66 libros, mi predilecto es Apocalipsis. Entonces yo los invito a que lo lean, sin miedo. Quítense el miedo. Así como a 30,000 pies de altura, el Apocalipsis se divide de la siguiente manera. Primero, el Señor se manifiesta como el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Es mía, de nadie más. En el capítulo 1, Él se presenta como Él es, y Juan, al que ve, es uno muy parecido al que vio en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías, muy parecido. Y el Señor se identifica con Juan. Yo soy este y este y este y este y este y este. En los capítulos 2 y 3, el Señor le manda una carta a 7 iglesias que estaban en la parte sur de Turquía, de Asia Menor, y ellos son, a ciencia cierta, los destinatarios del libro de Apocalipsis. El Señor inspira a Juan para escribir el libro, para mandárselo a estas 7 iglesias. Entonces uno dice, entonces ¿para qué lo leo yo? Si no es para mí. Porque el Apocalipsis, en cada una de las cartas, cada una de las cartas termina. Esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a esta iglesia. Entonces uno dice, ok, se lo dice a Juan para que entienda a Pedro. Ya entendí. Lo que a Jesús no le gustaba en el siglo I, tampoco le va a gustar en el siglo XXI, porque Él no cambia. Lo que a Jesús le gustaba en el siglo I, le va a gustar en el siglo XXI, porque Él no cambia. Entonces, al estudiar aquello, sé qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, los estudiosos de Apocalipsis dicen que el Apocalipsis, la forma de leerlo y estudiarlo, es pensando que se le dio a Juan
estando exilado en una isla en las afueras de Turquía que se llama Patmos, pero no es que estaba ahí en un río, ¿verdad? Estaba metido en una cueva espantosa, la isla era toda árida. Ahí se le aparece el Señor y ahí le da el Apocalipsis. Todo el mundo suponía que Juan iba a morir, ese era el año 95, pero resulta que se va el emperador que lo tenía ahí y viene un sobrino de él y resulta que el sobrino lo deja libre. Y se va de vuelta para Éfeso, que era donde Juan vivía. Juan vivía en Éfeso. Ya para ese momento yo estoy seguro que María había muerto, pero María vivía ahí en Éfeso con Juan, la mamá de Jesús, ahí vivía. Para ese momento Juan, si Juan tendría como entre 15 y 17 años cuando murió Jesús, porque era el chiquillo, y eso fue 60 y pico de años antes del Apocalipsis, ya para este momento Juan tendría 70 y resto de años, que en aquella época era un venerable anciano. Aún así, le da y le explica y predica y estudia el libro del Apocalipsis en Éfeso, en su iglesia, de donde él era apóstol, y va a las otras 6 a explicarlo porque él era el cartero, él tenía que llevar el mensaje. Y entonces dicen los que estudian Apocalipsis, entonces uno lo tiene que leer de esa forma, entendiendo que fue dado en Patmos, hay que hacer una parada técnica en Éfeso, sentarse ahí en una banca mientras Juan le explica a uno en Éfeso y después hacer un viaje al siglo XXI. Solo así entendés Apocalipsis. No podés de buenas a primeras tratar de entenderlo dentro de tu cultura. Tenés que trasladarte a Éfeso y sentarte en una banca y oír a Juan para entender esto. Entonces nos obliga a estudiar el contexto cultural de la gente que vivía allá, para entender algunas figuras que son usadas en el libro, que ellos la entendían con facilidad, pero nosotros a estas alturas en el siglo XXI no. Entonces hay que hacer una tarea, como todo en la vida. Bueno, ahora no, porque uno ahora a los chiquillos les da todo sin que se lo merezcan y sin que se lo ganen. A uno no lo educaron así, ¿verdad? Pero y después, en los capítulos 4 y 5, a Juan se le permite asomarse en la puerta del salón allá arriba del reino. Venga, asómese. Y se asoma así y ve el trono de Dios y ve 4 serafines, ve 24 ancianos con coronas y cintos de oro y ve una adoración al que está sentado en el trono. Es todo un espectáculo. Y en el capítulo 5 ve que ese anciano tiene un rollo en la mano, como los rollos, ¿verdad?, que lo sellaban, un rollo en la mano, y no hay nadie digno de tomar el rollo y abrirlo. Y Juan supone, suponiendo bien, porque después el rollo se abre, de que ese rollo contiene toda la redención que va a pasar a la humanidad de ahí en adelante. Y dice Juan, ¿por qué? Porque nadie coge ese rollo y lo abre. Es que no hay nadie digno de tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono, no hay nadie digno para tomar el libro. Y entonces Juan se pone a llorar. Ahí dice, en capítulo 5. Y se puso a llorar. Hasta que uno de esos 24 ancianos le dice, no te preocupes, Juan. Dice, Juan, ¿por qué no? Porque el león de la tribu de Judá es digno para tomar el libro. Dice Juan, ¿en serio? Y volvió a ver así como para ver el león de la tribu de Judá y lo que ve es un corderito de pie degollado, con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cómo ese es el león de la tribu de Judá si es ese corderito degollado? Y en ese momento ese corderito degollado toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono, y en el momento que la toma, Juan describe el momento más sublime de adoración que se describe en toda la Biblia. Ustedes no van a encontrar en toda la Biblia una descripción de un momento de adoración como el que se describe allí en el capítulo 5. No lo van a encontrar.
miríadas de ángeles, o sea, millones de millones de millones de millones de ángeles, los 24 ancianos, los 4 serafines, la creación entera, todo canta al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque al tomar el rollo y abrirlo, lo que está haciendo es abriendo el proceso a través del cual la humanidad, su pueblo, va a ser redimido y va a ser guardado. Y el otro lado va a ser castigado y echado por una eternidad al lago de fuego y azufre. Entonces la esperanza del pueblo de Dios estaba en ese libro. Y al tomarlo el corderito y abrirlo, la esperanza se empieza a concretar para todos nosotros. Bueno, Juan está fascinado y arranca a partir de ese momento toda la narrativa del Apocalipsis, a partir de ese instante. Una nota al margen, yo aquí me podría quedar todo el día, pero nada más voy a hacer una nota al margen. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y uno dice, ¿qué cordero más raro? Recordemos que estos son símbolos. ¿Qué cordero más raro? Bueno, para empezar, ¿quién es ese cordero? En el canto que hacen en la adoración, le dicen que tú nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación. Y entonces ya sabemos que es Jesús. ¿Cuándo apareció ahí? Ya sabemos que fue cuando murió y ascendió a los cielos. Presentó su sacrificio al Padre Celestial, por eso no apareció como león, sino apareció como cordero, y el sacrificio fue acepto, y al pasarle el rollo le está pasando todo poder y autoridad sobre todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Entonces se consuma el sacrificio de Cristo en términos de la aceptación del Padre. El sacrificio ya se había sido antes, pero el Padre, Jesús asciende a los cielos a presentar su sacrificio en favor de todos nosotros, y el Padre Celestial recibe tal sacrificio en favor de todos nosotros. Entonces, se queda viendo así Juan y dice, 7 ojos y 7 cuernos. Los cuernos, símbolo en toda la Biblia y en la antigüedad de poder. Si ustedes ven las películas épicas, siempre los generales tienen unos cuernos aquí en los cascos, ¿verdad? Unos cuernos, eso es porque son, entre más grandes los cuernos, más poderoso el general. Entonces el cuerno es símbolo de poder. El hecho de que haya 7 cuernos, el 7, en el Apocalipsis particularmente, en toda la Biblia, pero particularmente, que lo vamos a ver ahorita en el Apocalipsis, habla de lo completo, de lo perfecto. Mientras que el 6 habla de lo imperfecto y lo incompleto. Por eso el número de la bestia es 666, es la Trinidad diabólica, incompleta, imperfecta. El 7 es lo perfecto y lo completo. Entonces, 7 cuernos, lo que te dice es que él tiene el poder completo y perfecto. Entonces, no hay problema lo suficientemente grande como para que los 7 cuernos del Cordero no lo pueda resolver. Ahora los 7 ojos. ¿De qué son los ojos? Evidentemente, ver lo que está pasando. Si tiene 7, ¿qué quiere decir? Que ve con plenitud, todo lo ve. Por lo tanto, no hay problema lo suficientemente pequeñito que los 7 ojos del Cordero ignoren. Donde vemos 7 cuernos y vemos 7 ojos, vemos al Todopoderoso que es omnisciente. 2 de las principales características o atributos de Dios, que tienen que ver con su pueblo. Porque esos son del tipo de atributos que no son para él mismo, como por ejemplo puede ser la santidad. Estos atributos son atributos que él aplica a su pueblo. Entonces ese corderito degollado de repente es todopoderoso y todo lo sabe. Esa es la simbología. Por eso Apocalipsis es tan bello. Uno se mete ahí, es como leer un poema, es como, no sé. Entonces, donde termina capítulo 5, que es donde estamos ahí, entendemos que esta sección trata de que Jesús es el Señor de las iglesias, es el Señor del cielo, Jesús es el Señor. Después arrancan 7 series de 7 cosas, el 7 otra vez, donde se ve a Jesús ejerciendo el poder.
Hay 7 sellos donde aparecen los famosos 4 jinetes. Yo he oído 4 jinetes, 5 jinetes, 6 jinetes, 10 jinetes. Pues son 4. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Después aparece un altar y hay un montón de gente sacrificada debajo del altar. Y esos 7 sellos pasan un montón de cosas y cataclismos y tal. En esos cataclismos se va el 25% de la población mundial. El 25%, una cuarta parte del mundo es consumida a partir de los cataclismos de los 7 sellos. Después salen 7 trompetas, capítulos 8 y 9, donde hay más cataclismos y más cosas, y de los 3/4 partes que quedaron de los sellos, ahora de esas 3/4 partes se va a 1/3, y quedan 2/3 de esas 3/4 partes. Todavía quedan ahí. ¿Qué dice Apocalipsis? Va subiendo en intensidad. Primero era una cuarta parte, después es una tercera parte, hasta llegar a las 7 copas de la ira de Dios, llamado también la ira del Señor, donde se truena todo, el 100%, al final del libro. Entonces estas series de 7 son bien curiosas, uno las va leyendo y en el camino nos encontramos, los estudiosos del Apocalipsis les llaman interludios. Aquí hay, ¿dónde está Javi? Javi, ¿qué es un interludio en música? Una pieza que se pone en el centro de una composición musical, es como un paréntesis. Apocalipsis tiene interludios. Trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, interludio. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y te cuenta algo que pasó en el pasado. La muerte de Cristo, la persecución de la iglesia, o te cuenta cosas ahí. Bueno, de los interludios, en el capítulo 7 encontramos a 144,000 judíos que son redimidos y son mandados a evangelizar. En el capítulo 10 vemos que aparece un ángel con un librito que se lo da de comer a Juan, que es dulce y amargo. En el capítulo 11 aparecen 2 tipos rarísimos, 2 testigos que tienen capacidad de detener las lluvias y que si alguien se les enfrenta sale fuego en la boca y lo destruyen. 2 testigos rarísimos. Que el anticristo los mata y después 3 días y medio después resucitan y son ascendidos al cielo. Después aparece la mujer y el dragón en el 12, la mujer representando al pueblo de Dios y un dragón persiguiéndola, el diablo, el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua. Capítulo 13, aparece el anticristo, la bestia que sale del mar, que se le llama el hijo de Satanás, porque es lo que dice, es el hijo, esa dragón y tal, lo que hizo fue traer a su hijo. Y después de que trae a su hijo aparece otra bestia, que se le llama el falso profeta, una tercera bestia, para completar la trinidad diabólica. Padre, Hijo, falso profeta, no Espíritu Santo, porfa, no digan eso. Creí que alguien iba a caer. Pero nadie cayó, qué dicha. Esa trinidad diabólica es muy importante para descifrar el 666. Muy importante. Después aparecen 3 ángeles en el capítulo 14, con 3 tareas. El ángel del medio del capítulo 14 es el más curioso de todos, porque dice que le predica a todo el mundo el evangelio de Cristo, a todo el mundo, el ángel. Así es como lo dice textualmente, sale a predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Si pegamos un salto a Mateo 24, donde el Señor está en la semana de su muerte, diciéndoles a ellos de las señales del fin y el principio de dolores que hablábamos y todo eso, el Señor dice que hay una seña inequívoca, ahora para tu pregunta, hay una seña inequívoca de cuándo viene el fin. Y la dice así, y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así lo dice Jesús textualmente. Y nos encontramos en el capítulo 14 un ángel predicando el evangelio del reino en todas las naciones. Y uno dice,
Mira, la iglesia fracasó en su misión de predicar el evangelio en todas las naciones. Y alguien me podría decir, no, mira, en Latinoamérica está llena de iglesias y África se está conquistando y hay misioneros en Afganistán y no sé dónde. ¿Cuál evangelio predican? Porque no predican el evangelio del reino. La moda que se está predicando, las grandes mega iglesias, predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de cómo tener tu familia feliz, pero el evangelio del reino no se predica. Una iglesia por ahí me contaba alguien, que no voy a decir el nombre, predicaron la resurrección muy por encimita en Semana Santa con un violín, y la gente entretenida con el violín. El evangelio del reino es sangriento. Si no das las malas noticias, no puedes dar las buenas. Entonces hay que predicar de perdón, de infierno, de condenación eterna, de lago de fuego y azufre, de dolor. Y uno dice, pero de ahí no va a quedar nadie. Bueno, eso era lo que predicaba Jesús. Eso era lo que predicaba Jesús. Un pastor en Los Ángeles le dijo a su congregación, si Jesús fuera el pastor de esta iglesia, aquí no se congregaría nadie. Porque la prédica de Jesús era compleja. Predicaba de pecado, predicaba de hipocresía, predicaba... Después del siguiente interludio es el juicio a Babilonia. Es una ciudad corrupta, pecaminosa, estafadora, con una mujer que aparece ahí, que se le dice la gran ramera, que monta encima de una bestia. Aquello es terrible. Hasta que viene Cristo. Capítulo 19, la segunda venida de Jesús. Capítulo 20, el milenio, que vamos a ver más adelante. Y en el capítulo 20 está el juicio de los incrédulos. Hay un juicio, el gran trono blanco, y se sienta el juez y juzga a todo el mundo por sus obras y nadie se salva. Salvo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice ahí en el juicio. Capítulos 21 y 22. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, calles de oro, ríos por todo lado. Jesucristo y el Padre Celestial habitando con su pueblo por una eternidad, todo lo que nosotros esperamos. O sea, el fin es optimista para algunos. Cuando empieza el Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, ahí en Apocalipsis 1:19 dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Lo que usted sabe, lo que usted ve y lo que vendrá. Por lo tanto, Apocalipsis el Señor lo define como un libro profético. No se está refiriendo a cosas del pasado, se está refiriendo a cosas del futuro. Por lo tanto, en ese cuadro que ustedes ven, vemos aquí las cosas que has visto, el capítulo 1, la visión de Jesucristo, las cosas que son, las 7 iglesias y el salón del trono, y las cosas que han de ser después de estas, el resto del Apocalipsis. Entonces, en un solo cuadro está todo el libro. De aquí uno podría ponerle hyperlinks y hacer clic y te vas para el libro. Y lees eso y lees un estudio y te devolves. Eso no es una mala idea para poner hyperlinks en los estudios de Unánimes. Pero ese es el libro. Todo el libro. ¿Por qué lo traigo? Porque es aquí donde se habla de la segunda venida del Señor. Si ustedes sientan a 4 escatólogos, o sea, 4 teólogos que son expertos en temas de las cosas que van a venir, ustedes podrían tener 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque mi intención es darles a ustedes herramientas para que salgan de aquí en carrera a estudiar Apocalipsis. Y se interesen en el libro y lo abran. Cojan los estudios de Unánimes, son 57 versículo por versículo. Entonces van leyendo el libro, van, porque de verdad es apasionante. Hay que dedicarle rato, pero vale la pena. Entonces hay 4 escuelas para acercarse. Una que se llama la preterista, otra que se llama la futurista, están los historicistas
y están los idealistas. Los preteristas lo que dicen es que todo el Apocalipsis pasó en el primer siglo, menos la segunda venida de Cristo. Los futuristas dicen que todo Apocalipsis va a pasar al final de los tiempos, al puro final. Los historicistas dicen que Apocalipsis se va desarrollando a lo largo de la historia de la iglesia. Y los idealistas dicen Apocalipsis no trata de eventos concretos, sino que son símbolos de la lucha de bien y mal donde Cristo finalmente triunfa. ¿De cuál escuela somos nosotros? De las 4. La mejor forma para estudiar Apocalipsis es cogiendo un pedacito de cada una. Porque hay cosas que pasaron, que les aplicó a las 7 iglesias en el siglo I. Hay cosas que uno observa que han ido pasando a lo largo de la historia, pero hay otras que vendrán en el futuro. Y claramente hay interpretaciones simbólicas de los ideales bíblicos. Entonces yo diría que hay que agarrar lo mejor de cada una y hacer una mezcla. Y eso es una forma deliciosa de leer el libro. Como siempre, aquí yo sé que hay gente que no recibió el curso de interpretación bíblica, que lo dimos hace 2 años, va a ser 2 años, hace año y medio. Hay que acercarse al Apocalipsis y a cualquier otro libro de la Biblia con las disciplinas de interpretación que se usan para interpretar cualquier libro de cualquier cosa, no solo la Biblia. Exégesis y hermenéutica. La exégesis es una palabra que quiere decir sacar el significado, y la hermenéutica es básicamente la ciencia de la interpretación que pasa mucho por la interpretación textual. No sacar un texto de contexto, entender las figuras literarias que hay en el texto, irse al contexto anterior y posterior del capítulo que estás leyendo, entender el libro de la Biblia que estás leyendo. Son técnicas. A ver, aquí tenemos una jueza de la República y ella sabe lo que es hermenéutica porque le enseñaron en su carrera de Derecho de Hermenéutica. No es un tema teológico, es el celo por interpretar lo que el texto dice. Eso es todo. Entonces, cuando nos acercamos a Apocalipsis hay que hacerlo de esa manera. Ya eso les dije, el libro va dirigido a 7 iglesias y de ellas a la iglesia. Y nos va a ayudar mucho, cuando vayamos atravesando el Apocalipsis, entender los contrastes que hay ahí. Empecemos por los contrastes. La Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad diabólica, el diablo, la bestia y el falso profeta. 3 por aquí, 3 por allá. Las poblaciones afectadas. El Apocalipsis le llama a la iglesia los santos, porque son los apartados para Dios. Y le llama a los que no son los santos, los habitantes de la tierra. Y ahí es donde todo el mundo resbala en Apocalipsis. Porque la gente donde lee los habitantes de la tierra cree que está hablando de nosotros también. Y no es así. Eso nos lo aclara Pedro. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos quiere decir que estamos de paso. Y extranjeros quiere decir que no pertenecemos. Por eso los santos somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso y no pertenecemos. ¿Quiénes están aquí y sí pertenecen? Los habitantes de la tierra que están felices en su casa, en la tierra. No están de paso, están aquí instalados, ¿verdad? Y pertenecen aquí. Entonces, cuando nos acercamos a Apocalipsis y leemos santos, entendamos que está hablando de los escogidos, de su iglesia. Cuando nos acercamos y vemos habitantes de la tierra, entendamos que está hablando del resto de la gente. Entonces, la cosa se facilita mucho para interpretarla. Después están los sellos. El Espíritu Santo es el sello de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, eso es lo que dice la Biblia. Y está el otro sello diabólico que es el 666. ¿Ve que hay 2 sellos? Están las cosechas. La mies, que somos nosotros, que hay que recoger la mies, ¿verdad? Y están las uvas que van al lagar de la ira de Dios, los otros.
Son dos cosechas, uvas y mies. Están las mujeres, hay dos mujeres. La esposa del Cordero, llámese la iglesia, y la gran ramera que aparece allá en los capítulos 16, 17 y 18 que sale de Babilonia, que son símbolos de grupos. Y hay dos ciudades, la Nueva Jerusalén al fin de los tiempos donde vamos a habitar y Babilonia, la ciudad corrupta. Y finalmente hay dos destinos, la eternidad con Dios y el lago de fuego y azufre. Uno dice, mira, ahí están como los instrumentos para volverse a Apocalipsis y empezar a entender de lo que el libro trata. Léanlo, porfa, porque además es entretenidísimo.